Jonathan. Am, a Jonathan yo lo conozco desde chiquitico, bueno, en realidad antes de que naciera yo conocí a la familia allá en la Iglesia del Sur. Ellos crecieron allí, después se movieron para Melrose Park. Pero digo un invitado especial porque Jonathan está en Costa Rica ahorita mismo, está estudiando teología y es su primer año, va segundo año, ¿verdad? Y qué bueno tener a uno que se está preparando para servirle al Señor, ¿verdad? Y qué bueno es tu tiempo, Jonathan. Feliz sábado, hermanos. Quisiera agradecerles por la oportunidad de exponer la palabra de Dios y quisiera que me acompañaran primeramente en una oración antes de empezar. Padre amado que estás en los cielos, te agradezco por la oportunidad de estar aquí con los hermanos. Te agradezco porque nos has permitido vivir este sábado glorioso junto a ti, Señor. Te pido en esta mañana que hables a través de mí y que sea tu palabra la que sea expuesta hoy. Te pedimos que lo que se diga aquí no se quede aquí en la iglesia y que no se quede nada más en la mente de los hermanos, sino que se grabe en los corazones y que lo puedan exponer después a las demás personas también. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana yo quisiera hablar sobre Pedro, porque pues es un personaje que yo me identifico mucho con él. Un personaje que aunque era el más viejo de los discípulos, su forma de ser era como un joven, era inmadura, hasta se podría decir. Ahora, yo quisiera que interactuemos un poco. Jamás me ha gustado dar un sermón en que nada más yo hablo. Entonces, yo quisiera pedirles a ustedes que me describan un poco a Pedro. What are some of the characteristics that he had? Enojón, agresivo, impulsivo, impetuoso, entusiasta, bipolar hasta podrían decir, pero amaba a Jesús. Exacto. That's exactly the point. He had all of these characteristics that a youth has. Tiene todas estas características que un joven tiene. Ahora, si los jóvenes amáramos a Jesús como Pedro lo amaba, fervoroso. Exacto. Quisiera que me acompañaran a la lectura bíblica de hoy, que se encuentra Mateo 14, 28 y 29. Ahora, un poco del contexto de lo que estaba pasando aquí. Ya muchos saben la historia, pero Jesús, después de hacer un milagro, de alimentar a miles de personas, les dice a los discípulos: ustedes se pueden adelantar, yo me voy a quedar aquí orando, yo voy a pasar un poco tiempo con mi Padre. Y ellos dicen: ok, está bien, y se adelantan, se suben al barco, y como eran pescadores ya estaban acostumbrados a una tormenta. Los agarra una gran tormenta y ellos siguen ahí, pero lo que no estaban acostumbrados era ver a una persona caminando sobre el agua. Ninguno de nosotros estamos acostumbrados a ver eso. Y pues en ese tiempo ellos dijeron: es fantasma. O pues no hallaban qué decir que era. Y Jesús dice: no, no se preocupen, soy yo. Lo que me gusta de estos versículos es que Pedro, siendo el joven impulsivo, enojado que era un líder. Era una persona que pues tomaba la delantera y hacía cosas que los demás discípulos no hacían. Y él le dice a Jesús: Jesús, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Ahora,
no sé, pero yo no me atrevería a hacer eso. Caminar sobre un agua en medio de una tormenta. Ni loco se podría decir. Pero Pedro le hace esta propuesta a Jesús porque tenía la fe que sí era Jesús y que él lo podía hacer. Los demás discípulos se quedaron en su barca, calmados, asustados, me imagino, diciendo, y ni sabe si es Jesús, ni sabe si va a poder caminar. No sé, pudieron haber dicho tantas cosas. Y él pudo haber dicho después, ¿sabes qué? No, es una broma, yo me quedo aquí. Ya te conozco. Pero Jesús le dice, ven. Y Pedro sale del barco. Salió del barco, que es lo más asombroso. Tenía tanto que no se quedó, ok, ya está bien, ya captamos. Sale del barco y toma sus primeros pasos. Ahora, para nosotros, muchas veces nosotros vemos este relato y nos enfocamos en lo que viene de próximo, donde Pedro se hunde. Y qué hombre de poca fe. Yo en la mayoría de temas que he escuchado de Pedro es piedradas que le tiran. Pero en este caso es admirable. Es admirable el liderazgo que toma Pedro. Es con un atrevimiento que solo un joven tiene. Un atrevimiento que la mayoría de adultos después lo perdemos. Empezamos a poner, pero es que la junta. Pero es que es muy complicado. Lo triste es que ahora ni la juventud tiene este atrevimiento. Lo triste es que en este caso Pedro toma una iniciativa. Pedro hace un acto. Sale del barco. Lo triste es que ahora los jóvenes no quieren salir de ningún lado. Lo triste es que los jóvenes se han vuelto perezosos. Se han vuelto, se podría decir, aún casi que cobardes. En Costa Rica hay un dicho, cada vez que no les gusta algo, dicen, qué pereza. Qué pereza, tengo que ir a la tienda. Ay, qué pereza, se me cayó esto. Qué pereza. Y ahora los jóvenes de ahora casi que les tira el dicho, qué pereza. Ya no son como Pedro, que Pedro no tenía la pereza. Pedro tenía la iniciativa de salir. Quisiera poner esto en la vida cristiana de hoy un poco diferente. Mucha gente dice que van caminando en la oscuridad y ven la luz. Mucha gente dice otros relatos. Pero en este caso yo quisiera ponerlo entre aguas tranquilas y aguas turbulentas. Ahora, si yo les pusiera a usted que pueden ir a nadar o pueden ir a escoger entre aguas tranquilas y una gran tormenta, ¿cuál escogerían? Las tranquilas, obvio. Pero si yo les dijera que esas aguas tranquilas van suave, tranquilo, pero cae a un precipicio que le dirige a su muerte, muerte eterna. En cambio, esa tormenta, si usted sigue por la tormenta, va a llegar a un mar de cristal, a calles de oro y la vida eterna. Ahora, ¿cuál escogen? ¿Cuál? Las tormentas. Mis hermanos, nosotros somos como Pedro. Bueno, deberíamos ser como Pedro. Y tomar siempre en cuenta que la vida cristiana no es fácil. Cuando uno se bautiza, uno está tomando un pacto con Cristo y diciendo públicamente me estoy uniendo contigo.
Al diablo no le gusta eso, obviamente, ¿verdad? El diablo se enoja. Él prefiere que nosotros estemos en sus aguas calmadas, sus aguas tranquilas, falsas, que nos dan una seguridad falsa. Él nos prefiere ahí y nos mantiene contentos. Mantiene a los jóvenes en su relax, tranquilos, con una pereza exagerada, con sus diapositivos, con su eso. They're comfortable. Están tan contentos en sus aguas tranquilas que ellos pueden ver a esa tormenta y dicen, esos están locos. Están perdidos. Se van a morir. They're gonna die. We're happy. We're fine. Así los mantiene el diablo. Pero mis hermanos, así como Pedro, que en este versículo, al leerlo, ¿alguien me lo podría leer? 14, 28, 29. Entonces, nosotros, como Pedro, en medio de esa tormenta, aunque es tormenta, no es fácil, hay problemas, hay cosas a nuestro alrededor, hay comentarios, hay de todo. Pero en medio de la tormenta, tal vez no podremos nadar, tal vez nos hundiríamos, pero con Cristo podemos caminar. Se me hace interesante en la próxima parte, donde Pedro se hunde. Ahora en el comentario bíblico dice que él en este momento, pues, muchos dicen que miró hacia la tormenta, vio los problemas, pero Elena de White dice que él vio a los compañeros y les dijo, miren, estoy caminando, mi nueva habilidad. Su, podríamos decir, egoísmo, orgullo, fue que lo hundió. Porque perdió de vista a Jesús y se puso a ver a sí mismo. Y cuando perdió de vista a Jesús y se puso a ver a sí mismo, vio la tormenta, vio los compañeros tal vez con esa cara de anonadados o de asustados o de saber qué. Pero perdió la fe. Perdió la fe en Jesús y se comenzó a hundir. Lo bueno es que él, aún hundiéndose, se recordó y gritó, Jesús, sálvame. Muchos de nosotros cuando nos caemos en la vida, decimos, estoy solo. Nos ponemos a reclamarle a Jesús, Jesús, Dios, ¿cómo es posible que a mí me está pasando esto? ¿Cómo es posible que los demás que están allá en el mundo están tranquilos, están con paz, están en aguas calmadas y yo estoy en medio de esta tormenta? ¿Cómo es posible que yo aquí me estoy hundiendo? Cambio Pedro gritó, Jesús, sálvame. Y Jesús le extendió la mano y lo salvó. Sí, es cierto. Muchos dicen, hombre de poca fe, porque eso fue lo que le dijo a Jesús. Pero si nosotros tuviéramos por lo menos esa fe que tenía Pedro, podríamos caminar sobre el agua. Podríamos caminar con nuestro Señor. Quisiera que me acompañaran ahora a Lucas. A Lucas 9.
Lucas 9:23. Y dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero o su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quise salvar su alma, la perderá. Y cualquiera que perdiere su alma por causa de mí, éste será salvo. En este caso, voy a seguir con el agua. El que quisiere salvarse y no entrar en la tormenta, terminará muriendo, porque cae al precipicio y muere eternamente. Mas el que quiera arriesgarse, mas el que quiera tomar la iniciativa y entrar en la tormenta y caminar conmigo, se salvará. ¿Cuántos de nosotros queremos tomar esa iniciativa? Sí, da miedo, especialmente a un joven. Somos seres complicados. Y muchos pues dicen aún de adultos que las mujeres son complicadas, pero los hombres también. No nos entendemos ni nosotros mismos. Es cierto. Pero Jesús sí nos entiende. Y Él nos conoce. Y aunque muchas veces, como el GPS que nos dice qué hacer y nosotros no lo escuchamos, igual, Jesús nos dice, ven, entra en la tormenta conmigo, no te preocupes. Y nosotros no la estamos escuchando. Es hora de escuchar a Jesús. De dejar la comodidad, las cosas del mundo. Aquí dice, niégase a sí mismo y sígame. Se me hizo muy interesante cómo con cada discípulo que lo llamaba, ¿qué pasaba? Él les decía, sígame. ¿Y ellos qué hacían? Dejaban todo y lo seguían. Con el joven rico que le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y primero le dijo los mandamientos y dijo, ya lo hice. ¿Y ahora qué? Y dijo, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Ahora, Dios no quiere que nosotros vendamos todo. Ese no es el punto. El punto es, dejaron todo que le impedía seguir a Jesús. El joven rico no pudo dejar todo lo que le impedía seguir a Jesús. Se quedó en su confort, en su comodidad, con su material, con su dinero. Y no pudo seguir a Jesús. Se quedó en las aguas calmadas del mundo y no pudo entrar en la tormenta. No sé cuál pueda ser lo que te impida entrar a esa tormenta. Pero si nosotros no entramos a esa tormenta, jamás podremos ser salvos. Si nosotros seguimos en las aguas calmadas, es posible que se sientan bien, ¿qué? 50 años, 60 años. ¿Y después qué? Se me hace muy corta la vida para poder disfrutarla así. Muchos dicen en inglés YOLO, you only live once. Solo vives una vez. Pero tiene que ser así. Solo vives una vez si tú lo decides así. Si tú decides vivir en esas aguas calmadas y disfrutar de la vida, entonces solo vives una vez. Y solo vives poco. El tiempo aquí no es nada. Si nosotros, aún si nos comparamos a los que vivían antes, que vivían 400 años, nosotros no le llegamos ni al 25%. Ahora, a una eternidad, no sé ustedes, pero
esta vida no es suficiente. El tiempo no nos alcanza. Y cuando estemos con Jesús, podremos estar con Él por toda la eternidad. No tenemos que vivir una vez. No tenemos que decir, solo me queda tanto tiempo para gastarla. Si nosotros escogemos entrar a la tormenta, ser una diferencia, sí, ser impulsivo, ser esto, ser todo lo que era Pedro, un joven de corazón. Si nosotros hacemos eso, podremos resucitar cuando Cristo venga y no tener esta vida nada más, sino que tener la vida con Cristo. A nosotros se nos hace un llamado, siempre, ¿verdad? Y siempre es, sigue a Cristo, haz esto y lo otro. Pero el llamado es mucho más que eso. Y me gusta traerlo un poco a lo que dijo la hermana aquí. Pedro amaba a Cristo. Era todas estas características, pero amaba a Cristo. Y Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y a ti te pregunta hoy, ¿me amas? Me pregunta a mí, Jonathan, ¿me amas? Y muchos de nosotros hoy podremos decir, claro, Señor, y tú lo conoces. Claro que te amo. Y te vuelve a preguntar, ¿de veras, me amas? Y es posible que volvamos a decir, claro, pero ¿por qué es que me hacen las preguntas? Claro que te amo. Y te vuelve a preguntar, pero ¿me amas? Y es nuestro deber reflexionar que aún Pedro, siendo un discípulo de Cristo, se le hizo la pregunta. Si una persona que caminó con Él, pasó tantas cosas con Él, y todavía se le hizo la pregunta, nosotros siempre nos debemos hacer esa pregunta. ¿Será que de verdad amamos a Cristo? ¿Será que de verdad estamos dispuestos a entrar en la tormenta con Él? Y entonces Él nos dirá, apacienta mis ovejas. Ahora las ovejas siempre se nos ponen las demás personas afuera. Las personas que debemos alcanzar, que debemos salir, que debemos hacer obra misionera. Pero ¿qué de la oveja más importante? Eres tú. Tú eres la oveja. Debes alimentarte a ti mismo también. Debes cuidar de ti mismo también. De cuidar que tú no salgas del redil. Y de ahí, las personas más cerca. Porque el que ama a Cristo, ama a su hermano. Se ama a sí mismo y quiere estar con Cristo por una eternidad. El que ama a Cristo no se va a poder aguantar. Mira, es que Cristo te ama. Es como un novio o una novia que habla de su novio todo el tiempo. Desespera, la verdad. Desesperan. Pero así nosotros debemos estar enamorados de Cristo. Debemos de hablar de Él a los demás, porque Él los ama. Conocí a esta persona maravillosa que murió por mí.
que hizo tantas cosas por mí, que me ha salvado. Si nosotros no podemos hacer eso, ¿qué contestaremos cuando Jesús nos pregunte? ¿De veras me amas? ¿Qué contestaremos? ¿O qué nos dirá en el tiempo cuando Él diga, ¿te conozco o no te conozco? Quisiera que fuéramos a San Juan, donde le hace esta pregunta. San Juan 21. San Juan 21, 15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis ovejas. Le vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis ovejas. Le dice la tercera vez a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. El llamado para ustedes hoy es, conozcan a Jesús, lléguenlo a amar, salgan de la comunidad, salgamos de esas aguas pasivas, salgamos de la pereza del mundo y pongámonos a trabajar por Cristo, a caminar con Cristo, firmes y adelantes en esa tormenta, seguros que aunque nosotros podamos caer, Jesús estará ahí para salvarnos. Seguros que un día a la vez, caminando con Cristo, llegaremos a ese mar de cristal. Que nos llegaremos a ver junto a un río en el cielo, junto a unas calles de oro y con nuestro Señor Jesucristo. Que podamos decir cuando Jesús nos pregunte, ¿de veras me amas? Le podamos decir, sí, Señor, estoy aquí contigo. Yo quiero en ese día estar allá con mi Cristo. Y quisiera también que ustedes estén ahí también. Así que en este momento vamos a entonar el himno Nos veremos junto al río. Porque yo tengo la fe en que con Cristo todos nosotros nos vamos a ver allá también.